Una ambulancia cruzó el puente con la sirena a todo volumen. Habían llamado por un paciente inconsciente que sufría fuertes convulsiones y conmociones cerebrales. María, una joven enfermera, estaba muy nerviosa. Era su tercer turno. Temía cometer un error o perder los nervios en el momento más crucial. Sin embargo, la experimentada paramédica Carmen mantuvo la calma y la concentración. Administró los primeros auxilios con habilidad y profesionalidad y diagnosticó con precisión el estado del paciente. Afortunadamente llegaron a tiempo y pudieron ayudar al paciente. Después el personal de la ambulancia regresó al hospital. En cuanto se sentaron a tomar una taza de té, fueron enviados inmediatamente a otra llamada. ¿Qué turno tan difícil hemos tenido hoy? No hay tiempo ni para una taza de té. Ya estoy muy cansada y todavía tenemos que trabajar hasta mañana, exclamó María. Carmen la miró con severidad y le contestó: Acostúmbrate, María. No solo el turno de hoy es así. Nuestro trabajo es duro. Siempre es así. Un sinfín de llamadas. Salvamos vidas. A veces la supervivencia de un paciente depende de nosotras. Y no hay lugar para la tristeza o el enfado. ¿De dónde sacas tu fuerza? Te envidio, Carmen. ¿Cómo te las arreglas para seguir con todo? Tienes un marido, una hija pequeña, y hablas con todos tus pacientes como si fueran de tu familia, siempre con una sonrisa, con humor. Yo no puedo hacer eso, se maravilló María. Carmen sonrió y contestó: Tienes razón, tengo suerte de tener marido. Raúl es un gran marido, sabe prepararse la cena y cuidar de nuestra hija. No bebe ni fuma, lo cual es muy importante. Cuando sé que mi familia está a salvo, puedo concentrarme en el trabajo. Aunque viaja mucho por trabajo, todos los encuentros con él después de los viajes de negocios son bienvenidos. Y me encanta mi trabajo. He soñado con ser médico desde que era pequeña. Llevo muchos años trabajando en urgencias y sigo preocupándome por cada paciente. A veces mis jefes me regañan por intentar resolver todos los problemas de los pacientes, pero no puedo evitarlo. Supongo que es mi naturaleza. Con el tiempo te acostumbrarás a nuestro loco horario de trabajo. Y yo te ayudaré con eso. No te preocupes. Por la mañana habían salvado la vida de varios pacientes más, y su turno estaba llegando a su fin. Carmen estaba muy cansada después del trabajo, pero sabiendo que hoy tenía mucho que hacer, se dio cuenta de que no podría descansar pronto. Cogió el coche, recogió a su hija de casa de su suegra, compró comida en la tienda y se fue a casa. Su hija no paraba de hablar de cómo le había ido el día, de cómo echaba de menos a su padre y no paraba de preguntarle cuándo volvería a casa. Papá vuelve hoy, así que vamos a preparar una buena comida. Asaremos pollo, prepararemos una ensalada y luego iremos a jugar al parque, dijo Carmen con una sonrisa. Carmen se dio una ducha caliente en el baño y se sentó brevemente en un mullido sillón para recuperar el aliento. Miró la fotografía familiar que había sobre la mesa, en la que ella, Raúl y Lucía iban al mar cuando Lucía tenía solo 3 años. En la foto aparecían bronceados y felices, con el hermoso paseo marítimo extendiéndose a sus espaldas. Carmen suspiró feliz mientras se recostaba en la silla y pensaba: Dios, hace tanto tiempo que no tenemos vacaciones. Raúl siempre está viajando por trabajo. Yo tengo un horario horrible en el trabajo y no podemos ir juntos a ningún sitio. Y Lucía tiene 6 años. En otoño irá al colegio. Quizá este verano podamos ir de vacaciones juntos. Hoy mismo se lo propondré a mi marido. Últimamente pasamos muy poco tiempo juntos. A veces siento que vivimos vidas separadas. Entonces empezó a recordar su infancia y adolescencia. Carmen perdió a su madre muy pronto. Murió de neumonía cuando Carmen solo tenía 5 años. Fue criada únicamente por su padre, que trabajaba como mecánico en una fábrica, y a veces bebía con los hombres después del trabajo. Vivían modestamente, pero él quería mucho a su hija. Siempre había un pequeño regalo en su bolso, a veces solo un caramelo. Siempre intentaba hacer feliz a su hija. Miguel echaba mucho de menos a su mujer. Trabajaba mucho y su hija pequeña reclamaba atención. A veces no sabía qué hacer ni cómo afrontarlo todo. Sus compañeros de trabajo a menudo se compadecían de él. Miguel, tienes que volver a casarte. Alguien tiene que cuidar de Carmen y la casa estará en orden. Estás muy perdido sin Isabel. Sus compañeros le aconsejaban, pero él solo se enfadaba y siempre contestaba lo mismo. Puedo criar a mi hija y mantenerla yo solo. No necesitamos a nadie más.
Deja de convencerme para que me case con otro. Es que no lo entiendes. No puedo estar con nadie más que con mi Isabel. Carmen aún quería y simpatizaba profundamente con su padre. Comprendía lo duro que era para él estar sin su madre, y desde muy pequeña intentó ayudarla en casa. Hacía los deberes después del colegio, y para cuando su padre volvía del trabajo, siempre intentaba preparar la cena lo mejor que podía. Carmen incluso aprendió a surcir calcetines y medias para poder remendar agujeros discretamente. Y si su padre llegaba tarde al trabajo, siempre sabía dónde encontrarlo. Iba al garaje de su amigo Pedro y frunciendo el ceño y arrugando la nariz decía, «Papá, vamos a casa. Por favor, no bebas alcohol, te he hecho gachas». Los hombres se reían y decían que Carmen hablaba igual que Isabel e incluso les miraba con la misma severidad. Por alguna razón Miguel sintió de pronto vergüenza y pudor delante de su hija, y sin más se despidió de sus amigos y se fue directo a casa. Allí se comía las gachas quemadas, y luego su hija se sentaba en su regazo, le abrazaba con fuerza, y él se relajaba, acariciándole su precioso pelo rizado y cogiéndole la ropa. Carmen casi nunca le pedía nada a su padre, aunque en el colegio le costaba relacionarse con sus compañeros. Desde pequeña fue una niña delgada, ya que en casa no abundaban los platos de carne en la mesa. Lo más frecuente era comer pan y pasta. Sus compañeros de clase se reían de ella y la insultaban porque no tenía ropa cara y el teléfono más barato. Al principio, Carmen lloró, dejó de hablar con todo el mundo e incluso faltó a clase. No soportaba los comentarios de los chicos enfadados. Pero una vez llegó el momento en que era acosada por otros chicos, fue testigo el profesor de educación física Diego. Inmediatamente ahuyentó a los insolentes chicos y les reprendió. ¿No os da vergüenza? Los tres estáis acosando a una chica. ¿Ese es el modo de comportarse de un caballero? Debería daros vergüenza. Si volvéis a abusar de una chica, tendréis problemas. No bromeo. Carmen se puso contra la pared, sintiendo vergüenza de que su profesor favorito hubiera visto cómo sus compañeros la maltrataban. De repente, Diego la cogió de la mano y la llevó al gimnasio. Le dijo que se sentara en un banco. Se sentó a su lado y le dijo, «Carmen, sé que lo estás haciendo bien. Sacas buenas notas y tus profesores te elogian, pero los niños pueden ser muy crueles y siempre encuentran algo con lo que meterse. Así que no debes tenerles miedo. Te enseñaré a defenderte y a ser la chica más guapa. ¿Quieres eso?» Carmen asintió y siguió escuchando atentamente al profesor de gimnasia, con la boca ligeramente entreabierta. «2 veces por semana, después de clase, vendrás al gimnasio conmigo. Entrenaré contigo. Pero hagamos un trato. No harás el vago. Te prometo que en 6 meses, esos descarados cambiarán su actitud hacia ti. Y también debes tener un objetivo en la vida, para que te esfuerces por conseguir el resultado deseado. Por ejemplo, ¿qué quieres ser de mayor? De mayor voy a ser médico. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Los médicos no pudieron salvarla, pero yo de mayor seré el mejor médico del mundo y ayudaré a la gente. La niña sin dudarlo respondió, «Bien por ti, seguro que vas a ser un gran médico. Así que céntrate en ese objetivo y no te enfades con los niños tontos. Les demostraremos que están equivocados». La chica había cambiado, se había vuelto más segura de sí misma y ahora dedicaba todo su tiempo libre a tomar clases extra de química y biología para que le resultara más fácil ingresar en la Facultad de Medicina. Diego le enseñó técnicas de defensa personal y ahora los chicos del colegio ya no la acosaban, pero nadie quería ser su amigo. Pero eso ya no le preocupaba. Estudió mucho para ir a la universidad y convertirse en médico. Su padre estaba orgulloso de ella y la animaba a estudiar. Y siempre le decía, «Estoy orgulloso de ti, hija, y nuestra madre también está orgullosa de ti. Estoy seguro de ello». Estas amables palabras de su padre le dieron fuerzas, y se esforzó aún más por entrar en la universidad. Se licenció en medicina con matrícula de honor, con las mejores notas. Fue voluntaria en el departamento más difícil del hospital, traumatología. No tenía miedo de administrar primeros auxilios y siempre intentaba ayudar sinceramente a todos los pacientes. Pronto se enamoró de la primera persona que conoció. Carmen llegaba tarde a sus prácticas de la universidad y su autobús no llegaba a tiempo a la parada, así que el chico la llevó en su moto. Le pareció un encuentro muy romántico. La sensación de velocidad
al conducir la moto y sus brazos alrededor del fuerte torso de un desconocido. Carmen quería mucho a su novio, Benjamin. Era mayor que ella, trabajaba como albañil y vivía con su madre. En su intimidad, la chica se olvidaba por completo de la precaución. Al fin y al cabo, su hombre favorito le regalaba flores, le susurraba palabras tiernas y le prometía amarla solo a ella. El resultado fue evidente. La chica se quedó embarazada. Estaba muy contenta. Quería contárselo todo a Benjamín, con la esperanza de que ahora se casaran, pero la madre de él montó un escándalo terrible. Gritó que Carmen se había quedado embarazada de otro hombre y que ahora quería casarse con su hijo. Benjamín la creyó y, asustado por la responsabilidad, decidió romper con Carmen. A la niña le costó soportarlo. Lloraba constantemente, no podía comer nada y sentía que su vida había terminado. Fue entonces cuando se dio cuenta por primera vez de lo que es la angustia por el estrés severo. Sufrió un aborto espontáneo, con complicaciones de salud. Carmen pasó mucho tiempo en el hospital, recibiendo tratamiento y sufriendo mucho. Tuvo suerte de que no la expulsaran de la facultad y le permitieran repetir los exámenes y terminar la sesión. Así que consiguió terminar la carrera de medicina. Pero ahora intentaba evitar relacionarse con chicos, pues los consideraba a todos traidores. Al acabar la carrera, Carmen empezó a trabajar como paramédico en una brigada de ambulancias. Trabajaba duro, y las interminables llamadas a los pacientes le enseñaron mucho. Era capaz de reaccionar al instante y tomar decisiones responsables, sin dejarse llevar por el pánico, de contener sus emociones incluso cuando la situación parecía crítica. Pero al mismo tiempo no se volvía insensible. Se preocupaba por el destino de cada paciente. Carmen intentaba escuchar y comprender a cada paciente, porque a menudo una persona solo necesitaba a alguien con quien hablar, y eso le hacía sentirse mejor. Se le daba especialmente bien hablar con los niños. Era capaz de negociar con ellos, y los pequeños pacientes se sentían atraídos por ella. Sus jefes la elogiaban constantemente por su excelente trabajo, y sus colegas le decían a menudo que ya era hora de que se casara. Carmen seguía sin querer ni mirar a los hombres. Todo cambió en un instante. Un día, al volver a casa después de su turno, vio a 3 hombres pegando a un chico en el patio de un rascacielos. Carmen no pudo pasar de largo y, sin miedo, empezó a gritar en voz alta. «¡Basta! Voy a llamar a la policía! ¡Gente! ¡Ayuda! ¡Están matando a alguien!». Al oír el grito de la chica, varios vecinos del edificio salieron corriendo y los hombres que se peleaban huyeron rápidamente. El chico quedó tendido en un charco de sangre, gimiendo en silencio. Todos entraron en pánico. Alguien llamó a una ambulancia y Carmen gritó con firmeza. «¡Dejadme pasar! Soy paramédico. Dejadme dar los primeros auxilios». Examinó a la víctima y dijo con seguridad. «Te has cortado una vena. Mire cuánta sangre sale de la herida. No se asuste. Sujete bien el brazo y aguante. Se pondrá bien. Lo importante es llegar a tiempo al hospital». Carmen le vendó fuertemente el brazo por encima de la herida, utilizando su camisa como torniquete. Administró hábilmente los primeros auxilios y acompañó personalmente al paciente al hospital en ambulancia. El hombre tuvo suerte. Sobrevivió solo gracias a los oportunos cuidados de Carmen. Cuando por fin le cosieron la herida y dejó de sangrar, se presentaron. «Gracias por tu ayuda. Me habéis salvado la vida y habéis ahuyentado a los que me atacaban. Ni siquiera llegué a la casa, que estaba a unos 100 metros. Ni siquiera me di cuenta de dónde venían. Los hombres me exigieron el bolso y el dinero, y me arrancaron la cadena de oro del cuello. Intenté defenderme, pero cuando 3 hombres atacan a uno, el resultado es obvio. Estoy avergonzada, pero muy contenta de que una chica tan guapa me protegiera. Permítame darle las gracias e invitarle a cenar en el café». «Me llamo Raúl», dijo el hombre agradecido. Carmen, avergonzada, replicó. «Primero tienes que entrar en razón. Mañana iré a tu habitación y entonces lo solucionaremos. Con mi horario de trabajo es muy difícil encontrar tiempo libre, y no me fío de los hombres desde el desafortunado incidente. Así que cuídate, recupérate pronto. Ahora tengo que irme a casa. Hasta mañana». Carmen fue varias veces a la habitación de Raúl para comprobar su estado. Después de eso, el hombre empezó a mostrarse persistente. Trataba a la chica con cariño y ternura.
Carmen no se dio cuenta de que se había vuelto a enamorar, pero esta vez era amor verdadero. A los padres de Raúl les gustó enseguida Carmen. Notaron que era una chica seria y estaban seguros de que tendrían una familia fuerte. Y tenían razón. La pareja se casó, celebrando una boda modesta. Por supuesto, los esposos querían tener hijos. Soñaban con una familia numerosa y planeaban comprar una casa grande en el futuro. Pero después de que Carmen sufriera un aborto espontáneo, luchó durante mucho tiempo con el deseo de concebir. Estaba nerviosa por ello. Se sometió a numerosos exámenes en centros médicos. Cuando por fin lo consiguió, se alegró muchísimo. Sin embargo, durante el embarazo se sintió muy mal. Durante todo el embarazo hubo amenaza de aborto, terribles náuseas matutinas, y varias veces la niña tuvo que ser hospitalizada. Raúl siempre estuvo a su lado, apoyándola, sin permitir que se entristeciera. Quizá fue su amor y sus cuidados lo que la ayudaron a soportarlo todo. El parto duró unos 2 días. La hija nació débil, prematura y apenas sobrevivió. Los padres querían mucho a su hija, y a pesar de todas las dificultades, ambos cuidaron de ella. Raúl resultó ser un padre excelente. Se despertaba por la noche y ayudaba a su mujer cuando el bebé lloraba, participaba en actividades al aire libre con su hija. Pero por desgracia, Raúl tenía un trabajo que implicaba viajar con frecuencia. Trabajaba en una pequeña empresa en el departamento de compras, por lo que a menudo tenía que salir de casa por asuntos laborales. Carmen no hacía demasiadas preguntas sobre el trabajo de su marido. Lo entendía, porque ella misma tenía un trabajo peligroso con un horario terrible. Por lo tanto, esperaba con impaciencia el regreso de su marido de los viajes de negocios y siempre se alegraba cuando llegaba. Sin embargo, el padre de Carmen estaba siempre descontento cuando dejaba a su hija con su abuela. Carmen, esto no debería estar pasando. ¿Qué clase de familia tienes? ¿Trabajas las 24 horas del día? Tu marido está constantemente de viaje de negocios y Lucía se queda con su abuela más a menudo que en casa. Los maridos y las mujeres deberían estar juntos todos los días. Entonces la familia estará bien. Si no, Raúl podría buscarse otra mujer, dijo por teléfono. No me hagas reír, papá. Raúl no es así. Nos quiere mucho a mí y a nuestra hija. Nos va bien. Trabaja mucho por la familia y gana dinero, contestó Carmen riendo, aunque últimamente había notado que los viajes de negocios de su marido eran muy frecuentes y sus ingresos habían disminuido. Se quejaba de que los beneficios de la empresa habían bajado, pero prometía que era algo pasajero. Raúl también estaba muy cansado. Llegaba a casa triste y agotado. Carmen intentó ser paciente y comprensiva, así que se apiadó de su marido, le cocinó buena comida, le mostró afecto y le dio una buena noche de sueño y descanso. Todas las familias pasan por momentos difíciles. Solo tenemos que superarlo, se decía a sí misma. Un día Raúl llegó a casa muy tarde. Se negó a cenar, jugó un poco con su hija y se fue a la cama. Carmen incluso se sintió insultada. Le había esperado, le había echado de menos, se había pasado horas preparando la cena y él ni siquiera la había besado como solía hacer, ni le había confesado su amor. Suspiró, se quitó una lágrima de la mejilla, tapó a su marido con la manta y admiró lo profundamente que dormía. Estudió los rasgos familiares de su rostro, le acarició el pelo y le susurró: «Mi amor, vamos a estar bien. Estarás cansado después del viaje. Te quiero. Juntos podemos superar cualquier cosa». Su marido sonrió en sueños y le devolvió el susurro: «Te quiero, mi alegría». Abrazó fuertemente a Carmen y ella se quedó dormida en cuanto sintió esa inexpresable sensación de unidad con su amado. Pasaron algunas semanas. Raúl empezó a pasar más tiempo con su familia, jugaba a menudo con su hija, y por las noches veían juntos con Carmen sus series favoritas. Y todo iba tan bien como antes. Pero pronto el hombre empezó a preparar de nuevo el viaje. «Parece que no le importas nada al jefe», pensó Carmen. «Esto no debería estar pasando. Al fin y al cabo, tienes familia y los beneficios no son grandes. Parece que vuelves prácticamente con las manos vacías y tengo que echarte de menos otra vez», dijo Carmen con tristeza. Raúl suspiró pesadamente e intentó tranquilizar a su mujer. «No te enfades, es necesario. Sé que no es un buen momento para nosotros. Las cosas están empeorando en la empresa. Pero llevo muchos años trabajando aquí y no quiero decepcionar a la dirección
y dimitir en un momento tan difícil para la empresa. Estoy seguro de que saldremos de esta y las cosas mejorarán pronto. Ten paciencia conmigo un poco más. ¿Creéis que no os echo de menos? Os echo mucho de menos a los dos. Carmen abrazó a su marido, le dio un beso de despedida y le acompañó hasta la puerta. Pero por alguna razón, una melancolía se apoderó de ella. Intentó no pensar en lo negativo, sabiendo que mañana tendría que hacer un turno en urgencias, donde necesitaba estar tranquila y serena. Acudieron a la llamada como de costumbre, donde les informaron de que les esperaba un niño con fiebre alta. Carmen preparada para tener mucho tacto. A menudo los padres asustados tienden a ser demasiado groseros cuando su querido hijo está enfermo. Y es importante no enfadarse con ellos, sino tranquilizarlos. Abrió la puerta una encantadora mujer de unos 30 años, con una sonrisa agradable pero ojos tristes. Dejó pasar a Carmen y empezó a explicarle. Hola, pase por favor. Sofía, mi hija, está enferma. Tiene mucha fiebre y no hay manera de bajársela. Por favor, ayúdeme. Estoy muy preocupada. Carmen entró en la habitación y se dio cuenta de la inmaculada limpieza y el orden que había por todas partes. En la cama yacía una niña envuelta en una manta caliente hasta el cuello. Tenía los ojos llorosos y doloridos, y un rubor quemaba sus mejillas. Carmen sacó un termómetro y le preguntó suavemente. Hola, cariño. Soy médico. ¿Puedes decirme dónde te duele? La niña se señaló la garganta con dificultad y dijo, me duele la garganta, me duele al tragar, y también me duele la cabeza, y tengo sueño. Carmen miró el termómetro y al ver la alta temperatura, examinó la garganta de la niña. Inmediatamente le quitó la manta, sacó un antitérmico de su maletín, le puso una inyección y le dijo a la madre, probablemente su hija tenga amigdalitis. Le he puesto la inyección, así que pronto le bajará la temperatura. También le recetaré un jarabe con un antibiótico de amplio espectro. También le anotaré la posología. Pero asegúrate de llevar a tu hija al pediatra mañana. Y asegúrate de que Sofía beba mucho líquido. Té con limón y zumo de bayas. La ayudará a recuperarse más rápido. Y recuerde que, con una temperatura corporal alta, no puede envolver a la niña. La mujer asintió, algo más tranquila, y acompañó a los paramédicos a la puerta. Dijo, gracias. Ahora estoy un poco más tranquila. Mañana llevaré a mi hija al hospital para que la vea el pediatra. El paramédico volvió a medir la temperatura de la niña, que ya había empezado a bajar tras la inyección. La niña empezaba a sentirse mejor e incluso se animó un poco, así que ahora podían seguir con las otras llamadas. Cuando Carmen estaba a punto de salir del dormitorio, se fijó en una fotografía enmarcada en la pared. Era de su marido, Raúl. Incluso retrocedió y volvió a preguntar. Perdone que le pregunte, pero ¿quién sale en esta foto? El hombre le resultaba familiar. La casera sonrió y respondió. Es mi novio, Raúl, el padre de Sofía. Llevamos mucho tiempo juntos. Sofía ya es mayor, pero aún no nos hemos casado. Primero lo pospusimos por su embarazo, luego por los frecuentes viajes de Raúl. Carmen no daba crédito a lo que oía y volvió a preguntar. ¿Dónde está ahora tu novio? ¿Está en otro viaje de negocios? La mujer respondió alegremente. No, ya está en casa. Acaba de llegar hoy. Ha ido a la tienda a comprar comida. Yo no puedo salir de casa con mi hija, así que él ha ido a por ellos. Es un hombre tan bueno y cariñoso. Carmen vio la bolsa de viaje de Raúl en el pasillo y se dio cuenta de que era verdad. Había sido ella la que había comprado ese bolso hacía años en la tienda de segunda mano. Todo encajaba. Por eso su familia tiene problemas económicos. Es difícil mantener a todos al mismo tiempo. Adiós, dijo Carmen con dificultad y se apresuró a salir. Sentía un dolor insoportable en el pecho. Preocupada, Isabel, su compañera de la ambulancia, salió del coche y corrió hacia ella. Carmen, ¿estás bien? Estás pálida. ¿Qué te pasa? Estás muy preocupada por el estado del bebé, pero tú misma has dicho que solo es una amigdalitis, que se pondrá bien. No te preocupes, Isabel. Carmen por fin respiró hondo, exhaló lentamente y trató de calmarse. No quería contarle a nadie su humillación y la traición de su marido. No quería la compasión de nadie. Así que se obligó a sonreír y contestó. Isabel, no pasa nada. Me duele un poco el corazón, quizá por el cambio de tiempo. ¿Seguimos?
Hoy tenemos muchas más llamadas que hacer. Carmen conseguía terminar su turno, pero cuando se sentía desesperada, iba al baño. Se tapaba la boca con la mano para ahogar los gritos y lloraba en silencio. Luego se lavaba la cara con agua y acudía a la siguiente llamada. Carmen no podía darse cuenta de que su leal, afectuoso y cariñoso Raúl había resultado ser un traidor, que no solo había tenido una amante durante años, sino en realidad una segunda familia, que los había engañado a ambos y jurado su amor. ¿Es eso posible? Cuando Carmen volvió a casa, su hija percibió enseguida que su madre estaba muy disgustada. La niña la abrazó con fuerza e intentó consolarla. ¿Quién te ha hecho daño, mamá? ¿Has estado llorando? Te quiero mucho. ¿Quieres que te anime? Mira, ¿qué puedo hacer? La niña se levantó del suelo, rodó de un lado a otro, dio una voltereta sobre su cabeza y puso una cara graciosa, intentando hacer reír a su mamá. Carmen sonrió y elogió a su hija. Bien por ti. Ya estoy bien. ¿Vamos a dar un paseo? La mujer intentó contener sus emociones en presencia de su hija, pero cuando la niña se durmió por la noche, Carmen sollozó en la cama hasta el amanecer. Se dio cuenta de que su familia estaba rota. Pero, ¿había ocurrido de verdad? ¿O Carmen se lo había inventado? ¿Qué hacer ahora con esta verdad? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo me gustaría no haber visto nunca esa foto y vivir mi vida como antes, ajena a todo? Seguiría haciendo sopas y horneando tartas, esperando a que mi marido volviera de su viaje de negocios. O tal vez fingiría que no había pasado nada y no privaría a mi hija de un padre. Pero, ¿cómo vivir ahora con Raúl? ¿Cómo mirarle a los ojos con engaño y saber que en vez de un viaje de negocios se ha ido otra vez con su amante? ¿Y seguirá diciendo que la quiere? ¿O montar una escena en casa cuando vuelva? ¿Qué conseguiría? Solo asustar demasiado a mi hija. Señor, ayúdame a encontrar una solución. Ayúdame a encontrar la fuerza para superar esto. Carmen reflexionó sobre la mañana. Sabía lo que iba a hacer. Ya no lloraba. Preparó avena con pasas para el desayuno de su hija y fue a despertarla. Mamá, hoy no quiero ir a la guardería y tampoco quiero ir a casa de la abuela, gimoteó la niña. Carmen sonrió y contestó, hoy no iremos a la guardería ni a casa de la abuela. Hoy iremos con tu abuelo Miguel a un pueblo pequeño y viviremos allí. Echa mucho de menos a su nieta y ya nos está esperando. ¡Viva! Yo también echo de menos a mi abuelo. Tiene un gato en casa que se llama Tomás. ¿Podemos comprarle comida? ¿Y papá? ¿Vivirá con nosotros? Pregunta Lucía emocionada. Carmen contuvo las lágrimas y, exhalando, contestó en voz baja. Papá está de viaje de negocios y tardará mucho en venir. Así que solo iremos nosotras. Y ahora ve a recoger tus juguetes para el viaje. Carmen pasó por el trabajo y sorprendió a todos con la noticia de que se iba. Tuvo una larga conversación con su jefe y luego escribió una solicitud de traslado al hospital de la pequeña ciudad donde vivía su padre. Todos sus compañeros empezaron a preguntarle, «Carmen, ¿nos dejas o pasa algo? ¿Necesitas ayuda?» Una vez más, la mujer consiguió contener sus emociones. Ansiaba contárselo todo a alguien. «No me pasa nada. Hemos decidido irnos a vivir con mi padre. Eso es todo», respondió Carmen. Carmen se despidió de todos en el trabajo y viajó con su hija al pequeño pueblo donde vivía su padre. Durante todo el camino, estuvo nerviosa, preocupada y no sabía cómo contárselo a su padre, porque le daba mucha vergüenza. Pero su sabio padre lo entendió todo sin explicaciones, cuando vio a su hija y a su nieta en su casa y su equipaje en el coche. Ni siquiera se molestó en preguntarle nada a Carmen. Vio los ojos llorosos de su hija y supo lo duro que era para ella. Sabía que se lo contaría todo cuando pudiera. En lugar de sermonearla, le extendió los brazos y exclamó, «Mi nieta ha venido a visitarme. ¿Cómo has crecido? ¿Cuánto te pareces a tu madre? Hola, querida. Me alegro de que hayas venido. Pasa. No hay mucha comida en la nevera, pero iré rápidamente a la tienda». Carmen abrazó a su padre y le dijo en voz baja, «Papá, no he venido a visitarte. He venido para quedarme. ¿Nos acogerás a Lucía y a mí? ¿No nos echarás? Incluso me he trasladado a nuestro hospital local». Miguel suspiró y le acarició el pelo como solía hacer cuando era niño. «Lo entiendo todo. ¿Qué es toda esta tontería? Claro que puedes quedarte. Estaré encantada. Me aburro mucho en la jubilación. Mi único entretenimiento es jugar backgammon con un amigo afuera. No se preocupe.
Todo irá bien. A lo mejor hasta os reconciliáis. Carmen estaba profundamente agradecida a su padre por no preguntarle nada y limitarse a dejar que se quedaran. En el hospital, donde había escasez de especialistas, también la acogieron calurosamente. Carmen mantenía la casa en orden, limpiándola a fondo y tratando siempre de contentar a su padre y a su hija con algo sabroso. Lucía no tardó en hacerse amiga de una vecina de su edad y a menudo se ausentaba de casa. Carmen contenía sus emociones, no se las mostraba a su padre y a su hija. Pero era imposible olvidar tantos años de vida y a la persona que de verdad amaba. Así que lloraba por las noches, enterrando la cara en la almohada. Pasaron 15 días. Raúl llegó a casa y gritó: «Carmen, Lucía, estoy en casa. ¿Por qué no hay nadie aquí para saludarme? Hola, ¿dónde están todos?». Tiró el bolso al suelo y empezó a dar vueltas por el piso, buscando en los armarios vacíos. Tampoco había libros, ropa ni juguetes en la habitación de los niños. Se dio cuenta de que su mujer y su hija se habían ido a alguna parte. Carmen se había enterado de todo. ¿Cómo? Asustado, empezó a llamar a su mujer, que no contestó al teléfono durante mucho tiempo. Pero luego lo hizo. «¿Qué quieres, Raúl?», dijo ella. «Carmen, ¿qué es esta broma? No entiendo dónde habéis desaparecido todos. He venido a casa y no hay nadie». «¿Qué ha pasado?», preguntó Raúl. Carmen gritó al teléfono. «No ha pasado nada, Raúl, excepto que ahora sé que has tenido dos familias durante años y que tienes otra hija, Sofía, que por cierto es una chica maravillosa. Y me preguntaba por qué siempre estás tan cansado después de los viajes de negocios. Resulta que son los momentos íntimos con otra familia los que te agotan. Así que puedes vivir allí. No te molestaré. Y no vuelvas a llamarme. No podré perdonarte», contestó Carmen. Raúl no supo qué decir, así que colgó el teléfono. Se sentó en el sofá, se rodeó la cabeza con los brazos y murmuró: «La he cagado de verdad. Tenía que pasar. Pasé tantos años con Carmen, la quería a ella y a Lucía, pero también quiero a Laura y a Sofía, y resulta que también las engaño. Qué terrible persona soy. Quizás sea mejor que Carmen lo descubra por sí misma. Volveré con Laura, le diré la verdad, me casaré con ella, y viviré como una persona normal. Y Carmen, ella es fuerte, puede arreglársela sola, estoy seguro de ello». Raúl cogió su bolso. No quería estar solo en un piso vacío, así que volvió con Laura. Ella estaba un poco sorprendida, pues hacía solo una hora que había visto partir a su prometido favorito en viaje de negocios. Raúl se sentó a su lado y le preguntó en voz baja: «Laura, dime, ¿aún quieres que nos casemos? ¿Y que yo dejara de viajar tan a menudo en viajes de negocios? ¿Y que esté siempre a tu lado?». La mujer asintió y respondió con una sonrisa: «Claro que quiero eso. Nuestra hija ya tiene 6 años y legalmente sigue sin ser nadie para ella. Ni siquiera está claro si estamos juntos o no. ¿Y me lo propones ahora? No me lo puedo creer». Raúl volvió a suspirar y quizá por primera vez en su vida decidió decir la verdad. «Laura, os quiero mucho a ti y a Sofía, y sin duda nos casaremos pronto, pero antes necesito el divorcio. No puedo seguir así. Lo haré mañana. No quiero empezar nuestra vida de casados engañándote. Estoy casado. Mi mujer se llama Carmen. Trabaja en urgencias. También tengo una hija, Lucía, que también tiene 6 años. Resulta que Carmen de alguna manera se enteró de lo nuestro y me dejó solo. Así que ahora tú y yo podremos casarnos por fin. ¿Por qué me miras así? ¿No estás contenta? Llevas años preguntándome cuándo nos vamos a casar». Laura se quedó mirando a su prometido estupefacta. Pensó que Raúl sacaría el anillo y le declararía su amor. Pero lo que oyó la puso enferma. «¿Qué estás diciendo? ¿Así que has estado casado todos estos años? ¿Qué soy yo para ti? ¿Una amante por diversión? ¿Eso es todo? Eres una persona horrible. Pensé que realmente me amabas. Oh, querido, cómo me compadezco de tu esposa. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado? ¿Sabes una cosa? Raúl, vete de aquí y no vuelvas con nosotros. Vuelve con tu mujer y vive allí. Nunca podré volver a confiar en ti. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Por qué me mentiste durante tantos años? Nunca me habría acostado contigo si hubiera sabido que estabas casado. Vete, Laura. ¿Por qué dices eso? Nos amamos. Soñaste con nuestra boda. No me eches. Te lo ruego.
¿Qué pasa con Sofía? También es mi hija. Raúl suplicó. Laura parecía furiosa. Lo agarró por la camisa y le gritó en la cara. Olvídate también de Sofía. Legalmente, no eres nada para ella. Ella no necesita un padre tan traicionero. Te odio. Raúl dejó a Laura y volvió a su piso. Vagó por las habitaciones vacías, donde ya nadie le esperaba, le daba la bienvenida o le quería. Parecía que la puerta de la habitación de Lucía se abriría en cualquier momento, y una Lucía risueña saldría corriendo a abrazarle. Y Carmen le llamaría a cenar, y todo volvería a ser como antes, como siempre había sido. Pero se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Nunca. Entonces el hombre se enfadó mucho y pensó, no, no me voy a rendir así como así. De acuerdo, Sofía nació fuera del matrimonio, y sería difícil demostrar lo contrario. Pero Lucía es mi hija legítima, y tengo todo el derecho a verla. Asustaré un poco a Carmen, y, si no vuelve conmigo, recurriré a los tribunales para que mi hija viva conmigo. Ahora mismo están disgustadas, pero las quiero a las dos y nunca les he hecho daño. Y no me quedaré aquí sola. Haré lo que haga falta, pero traeré a mi mujer y a mi hija a casa. A partir de ese día, la vida de Carmen se volvió terrible. Raúl la llamaba constantemente, amenazándola con quitarles a su hija por la vía judicial y rogándole que volviera con él. Le prometía que no volvería a ver a su amada y hablaba mal de ella, como si Laura le hubiera seducido y él no tuviera la culpa de la situación. Pero Carmen recordaba a aquella dulce mujer de ojos tristes y no podía creer a su marido. No era una seductora intrigante. Era tan tranquila y sencilla como Carmen. Y probablemente ni siquiera se diera cuenta de que su prometido estaba casado si soñaba con casarse con él. Carmen miró a Lucía y se dio cuenta de que ahora su hija crecería sin padre. Ella seguía queriéndole y echándole de menos. No era justo, pero Carmen decidió no volver con su marido. Ya no podía confiar en él, ya no podía amarlo de verdad, y la idea de acostarse con él ahora le repugnaba. Su padre la vio sufrir y no pudo soportarlo. Le dijo, Carmen, no te tortures, no es necesario. Si has decidido divorciarte, presenta los papeles. Si no, seguirá torturándote. Sé que es duro. Tendrás que compartirlo todo. El piso, el coche, lo tienes todo en el matrimonio. Pero nada cambiará. O le perdonas y sigues adelante, o el divorcio es el único camino. Y Carmen tomó una decisión. Primero pidió el divorcio. Raúl montó en cólera. Contrató a un abogado y se preparó para quitarle todo en los tribunales, incluso a Lucía. Ahora su vida también era muy difícil. En el trabajo, cuando sus compañeros se enteraron de todo, empezaron a juzgarle. Muchos de sus amigos iban a menudo a su casa y a la de Carmen. Celebraban juntos las fiestas, elogiaban siempre a la amante. Veían cómo quería a su marido y no podían creer que la hubiera traicionado durante tantos años. Raúl sobrevivía ahora a base de comidas precocinadas. Nunca había sabido cocinar. ¿Y por qué iba a querer hacerlo? Estaba acostumbrado a comer bien y a ser mimado por dos mujeres cariñosas. Ahora, cada noche solo en un piso vacío le resultaba insoportable. Frustrado, empezó a beber alcohol. Empezó a tener mal aspecto y le dolía terriblemente el estómago. Echaba de menos desesperadamente a Lucía, echaba de menos a Sofía y echaba de menos también a las dos mujeres. Y ahora incluso la gente que conocía le había dado la espalda. Eso le destrozaba. Carmen estaba cansada de la tensión constante. Nunca había pensado que Raúl se comportaría de forma tan descarada y agresiva. Resultaba que, habiendo vivido tantos años juntos, ella no sabía qué clase de hombre era él. Siempre fue cariñoso, amable, y casi nunca se peleaban. Pero no, Raúl la había amenazado, a pesar de que él era el culpable de todo. Intentó contener sus emociones para no mostrar las lágrimas en los ojos de su padre y de su hija. Un día el hospital recibió una llamada y necesitaban ir a la granja más alejada, en el extremo de un pequeño pueblo. Allí vivía una familia que criaba ganado y cultivaba hortalizas en invernaderos para la venta. Muchos lugareños trabajaban para ellos en temporada, alabando al propietario por pagar siempre generosamente y tratar a la gente con justicia. Su finca era realmente impresionante. La casa era grande y el terreno extenso. Abrió la puerta un hombre bajo y fornido de unos 30 años que, al parecer, era el propietario.
les saludó y se afanó en sus quehaceres. Buenas noches, pasen. Me llamo Diego, le he estado llamando. La artritis de mamá ha empeorado, el dolor es insoportable, no puede levantarse de la cama en todo el día. Tiene que ir al hospital de la ciudad, pero no es hasta el lunes. ¿Hay algo que podamos hacer para aliviar su estado? Es desgarrador ver sufrir a tus seres queridos. Carmen entró en la casa y vio a una ancianita tumbada en una enorme y robusta cama en uno de los dormitorios. Se frotaba algún tipo de pomada en las articulaciones hinchadas y entrecerraba los ojos de dolor. La paramédico se presentó. Buenas tardes, me llamo Carmen. Permítame examinarla. ¿Desde cuándo padece artritis? ¿Qué medicación toma? ¿Tiene su historial clínico? Necesito saber qué medicación recetarle. La anciana se animó enseguida, porque a todas las personas mayores les gusta que les presten atención. Y Ana habló. Llevo mucho tiempo enferma, unos 10 años. En cuanto me resfrié, las articulaciones empezaron a dolerme las piernas. Mi hijo es una persona cariñosa. 2 veces al año me lleva a una clínica privada para que me examinen y me traten. Después de eso me siento mucho mejor. Dura casi un año entero, y luego hay que volver a hacerlo todo. Es un buen chico, trabajador, justo, amable. Es una pena que esté solo, sin la mujer que ama. Cuando yo muera, no tendrá a nadie con quien hablar. Necesita encontrar una esposa decente y seria. Alguien como tú, por ejemplo. Por cierto, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? Mientras Carmen introducía la medicina en la jeringuilla y se reía. ¿Quieres que me case con tu hijo? No, gracias. Ya no quiero eso. Ahora me divorcio de mi marido infiel. Durante 10 años ha estado viviendo de 2 familias y ni siquiera me di cuenta. Y ahora quiere llevarse a mi hija. El juicio será muy pronto. Así que no quiero oír nada de hombres. En vez de eso, déjeme ver su historial médico. La anciana sacudió la cabeza y dijo, me solidarizo con usted. En efecto, hoy en día hay muchos hombres malos. Pero mi José no es así. Él mismo sufrió la infidelidad de su mujer. Ella tenía una aventura con su amante en nuestra casa hasta que Diego lo vio con sus propios ojos. Y entonces la echó. Y Dios no los bendijo con hijos. Diego quedó traumatizado de niño. También dijo que ahora no saldría con nadie más. Pablo entró en el dormitorio y la conversación íntima entre las 2 mujeres se interrumpió de inmediato. Miró a Carmen con dureza y severidad y de repente sugirió, Carmen, no tienes más llamadas para esta noche, ¿verdad? Estábamos a punto de cenar. ¿Por qué no nos acompañas? Y gracias por ayudar a mi madre. Veo que se encuentra mejor. Carmen se sintió un poco incómoda y se sonrojó. Gracias por la invitación, Diego, pero no puedo cenar con vosotros. Mi hija me espera en casa y mi padre se preocupará si llego tarde. Cenemos en otro momento. La anfitriona suspiró con tristeza, se despidió y acompañó a la chica hasta la salida. A Carmen le caía muy bien Ana. Era agradable hablar con ella. Unos días después, alguien llamó al timbre del piso de Carmen. Ella abrió y vio a un tipo de la granja en la puerta. Llevaba una enorme cesta con regalos para ella. Había de todo, grandes tomates maduros y pepinos aromáticos, queso de cabra, un manojo de cilantro y perejil, deliciosas peras y manzanas, e incluso un racimo de uvas maduras. Y dentro había una nota de Diego. Que aproveche. Todos los productos son frescos. Estoy deseando veros a ti y a tu hija el domingo. Mamá estará encantada de conoceros. Mis mejores deseos, Diego. Fue tan conmovedor, tan inesperado y tan bonito. Carmen soltó una risita y pensó, nunca me habían hecho un regalo así. Diego ha conseguido sorprenderme. ¿Y todo esto es para nosotros? ¿De quién es? ¿Me lo das? ¡Qué bien huele!, exclamó Lucía, admirando los regalos. Miguel también miró a su hija con interés, pero no preguntó nada, esperando a que ella le dijera de quién era el regalo. Era un regalo de Diego, el granjero. Los he visitado hace poco y he tratado a su madre. Así que supongo que envió esta cesta como muestra de su gratitud. Escribió que nos invitaba a Lucía y a mí. Pero no sé qué hacer. ¿Debo ir o no? Me da vergüenza. Apenas le conocemos, responde Carmen sintiéndose incómoda. Claro que deberías ir. Serán unas buenas vacaciones para ti y para Lucía. Seguro que le gustas para invitarte a quedarte con él. Es un hombre decente, un buen anfitrión. Nunca he oído nada malo de él. Un hombre así no te haría daño.
sobre todo teniendo en cuenta todo lo que has pasado desde el divorcio. Has perdido mucho peso. La tranquilizó su padre. A Carmen le encantaba ir a casa de Diego. Ana disfrutaba enseñándole a Lucía todos los animales de su propiedad y contándole muchas historias interesantes. Se lo pasaban muy bien juntos. Diego era una persona agradable y de buen carácter con la que era fácil hablar. La conversación derivó naturalmente hacia temas personales. Carmen no se dio cuenta de cómo se sinceraba con Diego sobre todo, de la traición de su marido, sobre el complicado proceso de divorcio que la mantenía en vilo. El hombre la escuchó atentamente, asintió y se sinceró. Sé exactamente lo que quieres decir. Una vez estuve en una situación parecida. Quería a Alejandra desde el instituto, pero no me dejaba salir con ella. Después del instituto, no nos vimos ni hablamos hasta que nos reencontramos en una reunión del instituto. Para entonces ella ya estaba divorciada. No pude resistirme. La había querido tanto a lo largo de los años. Mis amigos me advirtieron que no saliera con ella. Decían que le gustaba engañar a los hombres ricos. Pero no les creí. Alejandra y yo celebramos nuestra boda a lo grande. Parecía que mi sueño del instituto se había hecho realidad. Pero tenía prisa. Debería haberme fijado primero en ella y haberla conocido mejor. A Alejandra nunca le interesó la granja ni la agricultura. Siempre decía que olía mal y nunca me ayudó, pero nunca insistí. Alejandra vivía a sus anchas, dormía hasta mediodía, a veces cocinaba, a menudo iba a ver a sus amigas, y de repente decidió dedicarse a las flores y pasaba todo el tiempo en nuestro jardín, en el invernadero. Al principio me alegré, pensando que Alejandra por fin había encontrado un hobby, pero mi madre fue la primera en darse cuenta de su extraño comportamiento, y yo me negué a creerlo hasta que las vi a las dos juntas. Pensé que iba a matarlas a las dos. Imagínate lo que fue descubrir que mi amada esposa me engañaba allí mismo, en mi propia casa, con un vulgar jornalero. Me tomé todo el horror muy mal. Desde entonces he decidido estar solo. Pero tú eres una mujer completamente diferente. Me doy cuenta enseguida. Trabajas, crías a tu hija y respetas a tu padre. Me gustas mucho, Carmen. Una esposa como tú es un sueño. Me doy cuenta de que ahora no tienes tiempo para esto. Ya tienes suficientes problemas por tu cuenta, pero estoy dispuesto a ayudarte. Tengo suficiente dinero y contactos para hacerlo. No te preocupes, tu marido no te quitará a tu hijo. Sugiero que nos hagamos amigos, hablemos y veamos qué pasa. Carmen se sintió conmovida por las palabras de Diego. Realmente necesitaba un apoyo amistoso, porque no podía contarle todo a su padre y no quería que se preocupara aún más. Así que contestó: no me importa, Diego. Sigamos siendo amigos. Tengo una vista en el juzgado dentro de una semana y allí se decidirá todo. Estoy muy preocupada. No entregaré a Lucía a nadie. Pero Raúl está loco. Está obsesionado con quitarme a mi hija. No se da cuenta de que nuestra hija sufrirá por ello. Solo piensa en su propia ambición. No quiero el piso ni la propiedad. Si quiere que se quede con todo, solo para dejar en paz a Lucía. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Carmen se ponía cada vez más nerviosa y Raúl no dejaba de asustarla, afirmando que tenía material comprometedor contra ella y que obligaría a su hija a vivir con él. Carmen dejó de comer y de dormir. Rezaba constantemente para que su exmarido entrara en razón y no traumatizara a su hija. Pero el día antes del juicio, todo cambió de repente. El abogado de Raúl la llamó y le informó de que su marido no acudiría al juicio y le pidió que fuera al hospital, a la sala de cirugía. Carmen no entendía qué había pasado. Fue entonces cuando pidió ayuda al granjero. Corrió a su casa, se lo contó todo y le suplicó: Diego, tengo miedo de ir sola al hospital. No sé qué esperar de Raúl. ¿Y si es un truco? Ya nada me sorprende. ¿Podrías venir al hospital conmigo? Me sentiría mucho mejor así. El hombre accedió inmediatamente a su petición y dijo: claro que puedo ir contigo. Deja que me cambie de ropa y nos vamos. Espérame aquí. No tengas miedo. Enseguida voy. Todo irá bien. Condujeron hasta el hospital y entraron juntos en la habitación. Pálido y débil, Raúl estaba tumbado en la cama, conectado a una vía. Cuando vio a Carmen, sonrió débilmente y habló: hola, Carmen. Gracias por venir al hospital. Por favor, perdóname por traicionarte, por serte infiel, por causarte problemas a causa del juicio.
Ahora estoy siendo castigado por Dios. Me estoy muriendo, Carmen. Después de que te fueras de casa, dejé por completo de cuidarme. Empecé a beber alcohol. Apenas comía. Sentía que me empezaba a doler el estómago. Pero no busqué ayuda para estos dolores. Y ayer una ambulancia me sacó de casa. Necesito una operación cara. Solo así tendré una pequeña posibilidad de recuperarme. Pero ¿de dónde saco el dinero para ello? Solo tengo la mitad del dinero que necesito. Mi avaricioso abogado ya se ha llevado todo mi dinero y resulta que le debo otra vez por sus servicios. Pero no te he llamado para quejarme. Quería despedirme de ti y pedirte perdón. Carmen lloraba y no sabía qué decir. Sentía mucha pena por Raúl, a pesar de lo que había hecho. Al fin y al cabo, habían pasado tantos años juntos. Le acarició el brazo y le susurró: ¿No se puede hacer nada? En ese momento intervino Diego. Tosió y dijo con firmeza: Estoy dispuesto a pagarte la operación, pero con la condición de que dejes de torturar a Carmen y no intentes quitarle a su hija. Sé un hombre. ¿Cuánto tiempo más puedes torturar a una mujer? ¿Es culpable de algo? Acepto. Estoy de acuerdo con estas condiciones. No quiero morir. Prometo que si vivo, nunca volveré a lastimar a Carmen. Créeme, he tenido muchas dudas desde que estoy en el hospital. Sé que tengo la culpa de todo. He hecho infelices a dos mujeres, dijo Raúl. Diego cumplió su promesa. Habló con el médico y pagó la operación de Raúl. Raúl sobrevivió y empezó a recuperarse lentamente. Carmen le visitaba, le llevaba sopas y le apoyaba como persona. Raúl le estaba muy agradecido por su ayuda. La miraba, admirando cómo se recogía un mechón de pelo detrás de la oreja, cómo se encogía de hombros, y le parecía que todo volvía a ser como antes, y pronto saldría de la cama del hospital y volverían juntos a casa. Allí les esperaría su hija, y serían felices y estarían tan a gusto como antes. Raúl no pudo contenerse y preguntó en voz baja: Carmen, tal vez aún podamos hacer que funcione y empezar nuestra vida juntos de nuevo. Una vez fuimos felices. Quiero a nuestra hija y la echo mucho de menos. Tal vez puedas perdonarme. Carmen bajó la mirada y negó con la cabeza. Luego suspiró pesadamente y respondió con firmeza: No, Raúl, lo nuestro se acabó. Te quería mucho y confiaba en ti como si fueras mío, pero lo has estropeado todo, y ahora me han enamorado de otro hombre. Es directo y honesto, y estoy a gusto con él. Es un hombre de verdad, y siempre puedes ver a tu hija. Eres su padre. No me importa nada verte. Lucía te quiere y también te echa de menos. No quiero que nos separemos como enemigos. No es justo. Ambos somos padres, lo que significa que debemos seguir siendo humanos y mantener una relación civilizada, aunque solo sea por el bien de nuestra hija. Perdóname, tengo que irme. Poco después de que Carmen se marchara, Diego se sintió muy triste. Lloró durante largo rato, sin contener las lágrimas, lamentando que ahora hubiera perdido a su familia, que hubiera arruinado no solo la vida de Carmen, sino también la de Laura, porque había engañado a las dos mujeres y les había mentido durante años. Se dio cuenta de que lo único que podía hacer ahora era vivir para sus hijos. Pronto Carmen empezó a salir con Diego. A Ana le gustaba mucho Carmen y también le gustaba pasar tiempo con Lucía. Llamándola su nieta, Carmen decidió ir al pueblo a visitar de nuevo a Laura. No sabía por qué, pero tenía muchas ganas de hablar con ella. Laura se asustó al principio cuando vio a su visitante y enseguida empezó a explicarse. Por favor, perdóname. No sabía que Raúl estaba casado. Me ha estado engañando durante tantos años y siempre estuve resentida con él. Me preguntaba por qué nos veíamos tan poco, por qué aplazaba la boda, lo justificaba porque le quería. Pero cuando me enteré, rompí con Raúl inmediatamente. No quiero que me engañen más, no está bien. Seguro que me odias, no me maldigas. Carmen negó con la cabeza y replicó: Laura, no hace falta que digas eso. ¿Por qué iba a odiarte? Estás tan engañada como yo. Raúl nos engañó a las dos. Nos divorciamos, pero conseguimos mantener una relación civilizada por el bien de nuestra hija. Te preguntarás por qué estoy aquí. Nuestras hijas son como hermanas entre sí. Eso es verdad. Tal vez podríamos presentarlas. Después de todo, son parientes. Y no tenemos nada más que compartir. Así que ven a visitarnos con Sofía. Estaré muy feliz de verte.
Y quiero que sepas que ya no estoy enojada con Raúl. De hecho, he encontrado a otro hombre que amo. Sí, estas cosas pasan. Y tú también encontrarás a alguien. Solo tienes que volver a creer en ti misma. Laura miró a Carmen asombrada y dijo, nunca he conocido mujeres tan maravillosas como vosotras. Sofía y yo iremos a visitaros. Gracias por la invitación. Aunque parece extraño que una esposa y su amante decidan hacerse amigas. Gracias por perdonarme. Para ser honesto, esta conversación me ha hecho sentir mejor. ¿Sabes lo que está pasando con Raúl ahora? ¿Dónde está? Está en el hospital recuperándose de una operación. Está en cirugía. Puedes visitarlo si quieres. Veo que aún le quieres, dijo Carmen con una sonrisa. Las mujeres se despidieron. Ya no había palabras no dichas ni resentimientos entre ellas, porque Carmen amaba ahora a una persona completamente distinta. Podía perdonar a Raúl y que Laura estuviera con él o no dependía de ella. Laura decidió ir al hospital a ver a Raúl, porque llevaban muchos años unidos no solo por sus sentimientos, sino también por el hijo que tenían en común, y ahora él nunca sería un extraño para ella. Tras su ruptura, lloró durante mucho tiempo, incapaz de superar esta traición. Pero junto con el odio, Laura se dio cuenta de que seguía queriéndole. Pero cuando se encontraron en el hospital y hablaron, Laura se dio cuenta de que nunca volverían a estar juntos. Él se había disculpado, por supuesto, diciendo que quería y echaba de menos a su hija. Pero ahora Laura le miraba de forma muy diferente. Se dio cuenta de que no podría volver a confiar en él. Se separaron, acordando que Raúl podría ver a Sofía. Al fin y al cabo, los problemas de los adultos no debían reflejarse en los niños. Han pasado muchos años desde entonces. Carmen era feliz con Diego. Tenían una familia fuerte y amistosa en la que no había engaños. Su marido era el amo de la casa y decidía él solo todos los asuntos importantes. Pero esto no avergonzaba a Carmen lo más mínimo. Al contrario, se sentía protegida y estaba segura de que Diego nunca la traicionaría, nunca la engañaría y nunca le ocultaría nada. Y si había peleas en su familia, simplemente las resolvían sentándose a hablar hasta encontrar juntos una solución. Lucía se llevaba bien con Diego, que disfrutaba pasando tiempo con ella, ayudándola con los deberes y educándola. Pero la niña seguía deseando pasar tiempo con su padre. Además, Lucía y Sofía se hicieron mejores amigas. Las hermanas compartían sus secretos y tenían una personalidad muy parecida. A veces Raúl las llevaba a las dos a la vez, lo que hacía aún más agradable el tiempo que pasaban juntas. El hombre se dio cuenta de que estaba equivocado, y ahora pasaba todo su tiempo libre con sus hijas. Les compraba las mejores cosas, las llevaba a los parques, al circo, y era el mejor padre para ellas. Por supuesto, Raúl lamentaba no poder tener a su lado a ninguna de sus mujeres favoritas. Y cada vez que alejaba a su hija de Carmen, sentía celos, al ver lo feliz que era ahora con otro hombre. Pero luego se daba cuenta de que era culpa suya. Un año después, Laura conoció a un buen hombre y pudo construir una relación sólida. Y esta vez no pospuso la boda. Al principio estaba muy celosa de su nueva pareja, comprobando constantemente si tenía algún secreto o verdad oculta. Pero luego se calmó y empezó a confiar en su prometido. En la familia de Diego era tradición celebrar el cumpleaños de Lucía con toda la familia. Ese día, todos se reunieron en su casa. Raúl, Laura, Sofía. Nadie recordaba viejos rencores. Solo se alegraban y celebraban el cumpleaños de la niña. Ana observaba las sentidas reuniones familiares. Veía lo feliz que era su hijo y daba gracias al Señor por haber enviado a Carmen a su casa en aquellos momentos. Fue a partir de entonces cuando Diego recuperó la confianza en sí mismo y se convirtió en un marido ejemplar. Carmen se sentó en la gran mesa apoyada en Diego y le habló en voz baja de lo rápido que pasaba el tiempo. Parece que nos conocimos ayer. Lucía aún no había ido al colegio y ahora estaba en quinto. ¿Cómo ha crecido, convertida en una niña tan mayor? Y Sofía se parece cada vez más a Laura, ¿verdad? Las niñas han crecido tan rápido. Siempre están riendo, hablando de chicos, probándose conjuntos. Si pudiéramos tener hijos, ¿cuál te gustaría más? ¿Un niño o una niña? El hombre frunció las cejas y miró confundido a su mujer. ¿Por qué has sacado ese tema? Sabes que no puedo tener hijos, y si no ha ocurrido antes de hoy, no tiene sentido seguir esperando. Por desgracia, ya no somos más jóvenes.
Tener un hijo o una hija es mi sueño incumplido. Ya estoy tan contento de haberte conocido que me preocupo por Lucía. Es como una hija para mí, pero ya no sueño con tener hijos propios. Carmen le miró enigmáticamente y dijo, siempre hay que creer en los milagros, y seguro que se hacen realidad. Ahora lo tengo claro. Mira lo que tengo, pero no hables de ello, por favor. Aún no estoy preparado para hablar de ello delante de los invitados, pero compartiré el secreto contigo. Diego miró sorprendido la prueba de 2 líneas y por fin se dio cuenta de lo que su mujer quería decirle. Sintió que había dejado de respirar. Casi lloró y susurró. Esto no puede ser verdad. ¿Es verdad? Te llevaré en brazos. Te protegeré. ¿Puedo decírselo a mamá? Se pondrá muy contenta. Carmen metió rápidamente la prueba en el bolsillo de su vestido y besó tiernamente a Pablo, susurrándole. Ten un poco de paciencia. Hemos esperado tanto para esto. Se lo diremos a todos un poco más tarde. Por ahora, que sea nuestro pequeño secreto. Gracias por vernos. Suscripción y gustos son apreciados. Esperamos verle de nuevo.